23. El restaurador de las leyes. Primer gobierno de Rosas. Expedición al desierto. Gobiernos de Balcarce, Viamonte y Maza. Barranca Yaco. Con Juan Manuel de Rosas llegaba al gobierno un hombre singular, cuya personalidad vigorosa dejaría profunda huella en un lapso prolongado y decisivo de nuestra historia. Nació en Buenos Aires, el 30 de marzo de 1793. Aunque solo tenía 14 años, sirvió un cañón durante las invasiones inglesas. Dueño de la estancia Los Cerrillos, trabajó en el campo, adquiriendo allí todas las habilidades del gaucho, ya que fue jinete consumado, ducho en el empleo de lazo y boleadoras. Buen administrador, estableció en sus propiedades una firme disciplina y una organización precisa. Mantuvo relación amistosa con los indios, que confiaban en su palabra. Escribió un manual de instrucciones para sus mayordomos y un diccionario de la lengua pampa. Durante las guerras de la independencia, tuvo a su cargo custodiar la frontera sur. Cuando la anarquía del año 20 restableció el orden en Buenos Aires, entrando la ciudad al frente de los Colorados del Monte, milicias a caballo formadas por sus peones, que vestían de rojo, con chiripá, bota de potro y gorro de manga. En recuerdo de esa entrada, la calle por la cual llegaron al centro Rosas y los suyos, se llamó por mucho tiempo del Buen Orden, actual Bernardo de Irigoyen. Estaba casado con Encarnación Escurra. Era corpulento, rubio y de ojos celestes. Al asumir el cargo que le confiara la Junta de Representantes, Rosas contaba con un gran apoyo en la campaña y la ciudad de Buenos Aires, como así también por parte de los caudillos federales que mandaban en algunas provincias. Sin embargo, Paz estaba firmemente asentado en Córdoba, siendo unitario, se le opuso desde allí. Se le oponían asimismo Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero y San Luis, influidas por Paz. Una de sus primeras medidas fue poner en caja al ejército de línea, anarquizado después de la guerra con Brasil. Dispuso una conscripción obligatoria para aumentar sus efectivos, le suministró pertrechos y pagó sueldos atrasados. El 31 de agosto de 1830, las provincias controladas por los unitarios concluyeron un acuerdo, mediante el cual otorgaron a Paz el mando de sus tropas. Como respuesta, el 4 de enero de 1831, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos firman el Pacto Federal, comprometiéndose a asistirse mutuamente y a organizar un Congreso Federativo. Como no podía dejar de ocurrir, el 15 de febrero de ese mismo año quedó declarada la guerra entre los integrantes del Pacto Federal y los de la llamada Liga Militar. Las fuerzas federales están al mando de Estanislao López. Rosas forma un ejército de reserva a las órdenes de Balcarce, subordinado a López. Envía además una división en auxilio de Quiroga, que se dirige a Córdoba, apoderándose de San Luis. Juan Francisco Ibarra recupera el mando en Santiago del Estero y cae también el gobierno unitario de Mendoza. La situación de Paz pasa a complicarse. Y, brillante soldado, resuelve que no hay mejor defensa que un buen ataque. Marcha así contra López pero, mientras inspecciona el terreno en las proximidades de un paraje conocido como El Tío, una partida federal lo sorprende, le bolean el caballo y cae prisionero. El autor de aquel certero tiro de boleadoras fue el paisano Francisco Ceballos. Con la prisión de su jefe, la Liga Militar se resquebraja. Por orden de López, Quiroga enfrenta y derrota a la Madrid en la Ciudadela, Tucumán. Rudecindo Alvarado abandona Salta y el federal Pablo Latorre ocupa su gobernación. Los cambios operados determinan que las provincias vayan adhiriendo al Pacto Federal, delegando en Rosas el manejo de las relaciones exteriores del país y, en cierto modo, la jefatura de la Confederación. Durante la guerra, Rosas hizo uso frecuente de las facultades extraordinarias que se le otorgaran. Confinó a distintos adversarios, otros se exilaron, hizo fusilar 9 prisioneros que le enviaron desde el interior, incluido entre ellos el coronel Videla, gobernador de San Luis. No obstante, concluida la lucha, devolvió a la legislatura dichas facultades, en mayo de 1832. El mandato de Rosas vencía en diciembre de aquel año. Por 29 votos contra 7, la Junta de Representantes decidió su reelección. Rosas no la aceptó. Insistió la Junta y Rosas volvió a declinarla. La razón de tal resistencia consistía, probablemente, en que consideraba necesario para gobernar contar con las facultades extraordinarias, que había devuelto a regañadientes y que no se le otorgaban ahora. Finalmente, ante las insistentes negativas de Rosas, fue nombrado gobernador Juan Ramón Balcarce. Producida la emancipación, las Provincias Unidas sucedieron a España en la titularidad de las Islas Malvinas,
cuyos gobernadores eran designados desde Buenos Aires y tenían su asiento en Puerto Soledad. Algunos colonos criollos poblaban el archipiélago. Poco después de asumir Balcarce, el 2 de enero de 1833, la fragata británica Clio, al mando del capitán Anslow, se presentó frente a Puerto Soledad. José María Pinedo, que ejercía de hecho la autoridad en las islas, pues acababa de ser asesinado el gobernador interino, no pudo oponer resistencia, dado que la tripulación de su nave estaba integrada por ingleses. La bandera argentina fue quitada y en su lugar se izó la inglesa, que recién podría ser arriada transitoriamente el 2 de abril de 1982. Esta injusta agresión ocurrió luego de que el gobierno nacional tuviera un incidente con el de los Estados Unidos, pues, habiendo sido apresados unos balleneros de ese pabellón que operaban ilegalmente en las Malvinas, los norteamericanos despacharon la corbeta de guerra Lexington, que, como represalia, atacó Puerto Soledad. Los incursores saquearon propiedades, destruyeron casas y apresaron a algunos colonos. Ante los posteriores reclamos argentinos, Norteamérica se defendió negando nuestros derechos sobre las islas y aduciendo que las mismas eran inglesas. Despoblado transitoriamente Puerto Soledad, a raíz del asalto de la Lexington, y aprovechando el argumento utilizado por los norteamericanos para no indemnizar los daños causados, Inglaterra sacó partido de la situación, quedándose con el archipiélago mediante la acción del capitán Anslow. Uno de los grandes problemas que aquejaron al país, desde sus orígenes, fue la lucha contra los indios. Se inició la misma con el arribo de Solís, se prolongaba durante el reciente gobierno de Rosas y no concluiría hasta la campaña que, mucho después, realizaría el general Roca. Incluso, en el Chaco, habrían de producirse ataques por parte de los indígenas ya entrado el siglo XX. La multiplicación de los baguales, descendientes de aquellos yeguarizos que trajera al Río de la Plata don Pedro de Mendoza, le suministró a los salvajes movilidad para sus desplazamientos, permitiéndoles realizar viajes extensos, ya que se transformaron en eximios jinetes que combatían admirablemente de a caballo, utilizando lanzas y boleadoras. Organizaban malones para depredar pueblos y estancias, lanceando a los hombres, llevándose cautivas a las mujeres, degollando a los chicos y robando las haciendas. Estos malones partían desde las profundidades del desierto, frecuentemente desde Chile, donde se vendían después los animales robados. La aproximación de un malón sembraba el pánico en las poblaciones y entre la gente del campo, resultando habitualmente insuficientes los medios de defensa, que consistían en las guarniciones escasas de los pocos fortines situados en la frontera y en las peonadas, mal armadas y sin instrucción militar, con que contaban los estancieros. Rosas, como sabemos, mantuvo en general buenas relaciones con los indios, establecidos en la provincia de Buenos Aires y sus proximidades. Pero no sucedía lo mismo con aquellos que llegaban de lejos, por el llamado Camino de los Chilenos, cuya traza se perdía hacia el sur, endurecida por el golpe repetido de infinitos cascos y pezuñas. Los 4 hermanos Pincheira, chilenos realistas que mandaban muchos lanceros araucanos y algunos desertores blancos, extendían sus dominios desde el pie de la cordillera hasta donde se extingue el curso del Chadí-Leufú, en la Pampa Central. El cacique Chaaqui tenía sus toldos en la isla de Choel, y todos ellos reunían malones, que asolaban los campos situados más allá del río Salado, el cual atravesaban a veces en sus correrías. Al concluir su gestión, a fines de 1832, Rosas resolvió llevar a cabo una amplia ofensiva, para castigar a los incursores en sus guaridas. La misma es conocida como Expedición al Desierto. Las fuerzas se dividieron en 3 columnas. La derecha estuvo al mando del fraile Aldao y partió desde Mendoza. La del centro, a las órdenes de Ruiz Huidobro, inició la marcha en San Luis. La izquierda, a cargo del propio Rosas, salió de la provincia de Buenos Aires. El general Quiroga comandaba en jefe la operación, iniciada en marzo de 1833. Aldao llegó hasta Limaíma huida. Ruiz Huidobro, luego de vencer al cacique Yanquetruz en las acollaradas, alcanzó Leubucó. Rosas avanzó hasta el río Colorado. Allí instaló su cuartel general, dispuso se reconocieran las márgenes del río Negro y se levantaran mapas de la zona, envió efectivos para batir el terreno río arriba, estableció un sistema de postas para comunicarse con Buenos Aires, creó nuevas guarniciones y reforzó las de Bahía Blanca y Carmen de Patagones, obteniendo así el control del Camino de los Chilenos a lo largo de todo su recorrido. Chaaqui huyó ante la aproximación de las tropas. Aunque Aldao y Ruiz Huidobro no cumplieron íntegramente su cometido, bastó que cumpliera el suyo la columna izquierda para asegurar el éxito de la empresa. El 28 de enero de 1834,
Rosas emprendió el regreso. Su victoriosa campaña aumentó el prestigio con que ya contaba y constituyó un título relevante para asegurar los derechos argentinos sobre la Patagonia. A raíz de ella, el restaurador fue honrado también con el título de Héroe del Desierto. Instalado Rosas en su campamento de Médano Redondo, junto al río Colorado, transcurría en Buenos Aires el gobierno de Balcarce, que, pronto, se vio envuelto en serias dificultades. Sucedió que la opinión se dividió en dos bandos, cada vez más enconados entre sí, los partidarios del restaurador, conocidos como apostólicos, y los federales que recelaban de él, llamados lomos negros, porque usaban levita. Estos últimos contaban, naturalmente, con las simpatías de los unitarios. La mujer de Rosas, doña Encarnación Escurra, mujer de carácter fuerte y devota de su marido, alentaba a los apostólicos e informaba puntualmente a aquel sobre la marcha de los acontecimientos, valiéndose del sistema de postas que Rosas había montado. 2 elecciones realizadas por entonces terminaron tumultuosamente. Y la guerra de prensa nuevamente encendida alcanzó extremos inauditos. El Constitucional, el Defensor, el Látigo Republicano y los Cueritos al Sol eran los periódicos, Lomo Negros, la Gaceta Mercantil y el Lucero mantenían cierta equidistancia entre las partes. El Federal Restaurador y el Restaurador de las Leyes fueron los portavoces apostólicos. La crisis que dio por tierra con el gobierno de Balcarce sobrevino por un equívoco. Pues aconteció que uno de sus ministros, Ugarteche, dispuso se enjuiciara a los directores de varios diarios por el tono escandaloso de los mismos, encomendando la acusación a Agrelo, enemigo declarado de Rosas. El día antes del juicio contra Mariño, director del Restaurador de las Leyes, aparecieron en la ciudad numerosos carteles, escritos con letras rojas, que decían, el Restaurador de las Leyes acusado por el fiscal Agrelo. Fue enorme la conmoción entre el pueblo, casi unánimemente rosista. Pues se creyó que el acusado era don Juan Manuel en persona. Probablemente fue el mismo Mariño quien tramó la cosa. Lo cierto es que al día siguiente una multitud se reunió en la Plaza de la Victoria, vivando a Rosas. Después de hacerlo hasta el hartazgo, se dirigió hacia Barracas y allí acampó la gente por tiempo indefinido. Se paralizó la ciudad, como si una huelga general hubiera sido tácitamente declarada. Los negocios cerraron, cesó el abastecimiento que llegaba del campo, grupos cada vez más numerosos se daban cita en el improvisado campamento, donde reinaba gran animación, se comentaban los sucesos y sonaban las guitarras junto a los fogones bien provistos. El 12 de octubre de 1833, las autoridades encomiendan al general Pinedo que disuada al gentío, instando a que cada cual se vuelva a su casa. Pero, en el camino, contagiado por el entusiasmo de sus propios soldados, Pinedo se suma a la causa de los restauradores. Pasan los días, entre ellos un premonitorio 17 de octubre, Balcarce reitera intimaciones inútiles y envía contra los acampados de Barracas tropas que no cumplen sus órdenes. El ministro Martínez se dirige a Rosas, pidiéndole que tome las medidas necesarias para restablecer el orden. Rosas contesta, manifestando con cálculo que no está en condiciones de hacerlo y justificando la actitud popular. El 3 de noviembre cae Balcarce. Sucede a Balcarce el general Viamonte, siendo recibida su designación sin entusiasmo alguno por los apostólicos. Y forman estos la Sociedad Popular Restauradora, que sería conocida como la Mazorca, pues tiene por emblema una espiga de maíz. Cumple funciones de patrullaje para mantener la seguridad, sobre todo en los suburbios. Con el tiempo se convertiría en una suerte de policía rosista, temible y temida. Concluida la campaña del desierto, Rosas se mantiene apartado en una estancia próxima a Azul. Pero, sin su apoyo, el gobierno carece de autoridad. Viamonte renuncia en junio del 34, ya que no está en condiciones de manejar las cosas. Acepta la Junta su dimisión, pidiéndole, no obstante, que permanezca en el cargo hasta que sea elegido quien haya de reemplazarlo. La Junta elige a Rosas por unanimidad. Y, nuevamente, Rosas rechaza el nombramiento. Insiste la Junta ofreciéndole ahora las facultades extraordinarias. Rosas vuelve a rechazar su designación. Hasta 4 veces es elegido y otras tantas declina el ofrecimiento. Ante la situación planteada, la Junta elige gobernador a su propio presidente, José Vicente Massa, que se limitará a firmar el despacho y dar trámite a los asuntos urgentes. Aún gobernaba Viamonte cuando surgió un conflicto entre Latorre, gobernador de Salta, y Heredia, de Tucumán. Federales ambos, se imputan recíprocamente ser unitarios. En noviembre de 1834, el diferendo se transforma en guerra formal. Massa encomienda a Facundo Quiroga ponga final a la misma. Quiroga, que se halla en Buenos Aires,
consulta el caso con Rosas y parte hacia el norte, llevando instrucciones de este. Mientras Quiroga viajaba, el coronel Facio se levanta en Jujuy contra Latorre, el cual abandona Salta para enfrentarlo. En su ausencia, se pronuncia contra el Fernández Cornejo, que se apodera de la ciudad. Facio derrota a Latorre y se lo entrega a Fernández Cornejo, siendo muerto a lanzazos por sus carceleros. Aunque Quiroga se indigna por la muerte de Latorre, influye ante Heredia e Ibarra para que reconozcan el gobierno de Fernández Cornejo en Salta, dando fin al asunto. Un asunto que también involucró el riesgo de que Jujuy se separara de la Confederación, ya que Facio había declarado la autonomía de esa provincia, apoyado desde Bolivia. Quiroga emprende el regreso a Buenos Aires. Viaja acompañado solamente por su secretario, el doctor Ortiz, en una galera que corre por caminos polvorientos. Al iniciar su misión, Rosas le ha ofrecido una escolta, advirtiéndole que sus enemigos podrían muy bien jugarle una mala pasada. Quiroga, que es hombre de probado coraje, respondió que su persona era la mejor escolta para contener a cualquier cobarde. Las advertencias sobre un posible atentado se repiten ahora. Y Quiroga vuelve a desdeñarlas. El 16 de febrero de 1835, hacia las 11 de la mañana, el galerón que conduce al caudillo riojano se aproxima a un recodo solitario en Barranca Yaco, provincia de Córdoba. Del monte de algarrobos y espinillos sale una partida armada. Quiroga se asoma a la ventanilla para averiguar qué pasa. Como respuesta recibe un tiro de pistola en la cara. Después, uno de los asaltantes lo degüella. También son degollados el doctor Ortiz, los postillones, el cochero y hasta un chico que los acompaña. El amor al orden era una de las características que distinguían al restaurador. En virtud de ella había redactado un reglamento minucioso, que regulaba la vida en las estancias que administraba. Entre las prescripciones de ese reglamento figuraba la de no portar cuchillo los días domingo y festivos, falta que sería castigada con pena de azotes. Un domingo de mañana, Rosas se disponía a salir, llevando el cuchillo a la cintura. Su capataz, respetuosamente, le indicó la contravención. Advertido de su descuido, don Juan Manuel ordenó que se le aplicara el castigo previsto. Y recibió el número de azotes establecido, demostrando así que la ley era pareja y no admitía excepciones.